Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a empezar el día de hoy. Ya son tardes, no como la otra vez que era un poquito más temprano. Vamos a empezar el día de hoy con este tema muy sencillito y que va a durar muy poquito. Espero que sean menos de 20 minutos porque el tema anterior era un poquito más extenso. Este tema se llama artrología, ¿sale? Les había comentado la vez anterior que la secuencia de lo que son los temas, osteología, luego enseguida artrología y después miología, que serían los músculos. Ojalá que ya para cuando veamos músculos ya estemos juntos ahí con ustedes en clase y saquemos todas las dudas. Por lo pronto hoy tenía casi pensado no hacer el en vivo, dado que pues, hubo por ahí algunos comentarios en que se veía borroso y que no estaba muy bien la imagen, pero bueno, vamos a empezarlo. Ojalá que les sirva, ojalá que estén en su casa y que puedan aprovechar. Acuérdense que por ahí tienen cuaderno, habrá alguna tarea que deberán de realizar, igual que en el tema anterior de osteología, que van a hacer, y les recuerdo de una vez, van a hacer un dibujo en sus hojas de dibujo de cada uno de los huesos, de los que son los largos, los curvos, los cortos, los planos y los irregulares, ¿sí? Cada uno de ellos, cada dibujo lo van a hacer. Ya tienen por ahí también cuál va a ser el dibujo. Bueno, empecemos pues. ¿Qué es, verdad? Diríamos, qué es la artrología? Es la rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de las articulaciones, unen en la articulación. Entonces, todo esto junto va a ser lo que es por especialidad lo que se le llama la articulación, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta imagen la articulación de la rodilla vista desde una cara lateral, en donde se observa el fémur, la epífisis distal del fémur, decíamos ahí. Recuerden aquellos nombres de los huesos, ¿verdad? Que decíamos que tenían especificaciones. Bonita es una de las que son más específicas, ¿vale? Bien. Según el tipo de articulación, se dice que de acuerdo al tipo de tejido que forma la articulación se va a clasificar. Tiene una clasificación desde el punto de vista anatómico. Hay otra clasificación que se le da a la articulación, pero es del punto de vista funcional, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de una cuestión que se le llama región fibrosa, ¿verdad? Es una capa de tejido fibroso muy grueso que los une y que hace que tengan un movimiento muy ligero. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a lo que es su movimiento y su función, ¿verdad? Se dice que las articulaciones fibrosas son aquellas en las que predomina el tejido fibroso como medio de unión sobre los huesos y se subdividen en tres. O sea, desde el punto de vista fibroso se dividen en tres: sindesmosis, suturas y gonfosis. Más adelante vamos a ver qué son las tres. Sindesmosis, que no se van a mover; suturas, que son inmóviles; y gonfosis, que son semimóviles, ¿sale? Pues vamos a verlas más adelante. Ese es un ejemplo de articulación para que los vayan anotando cuáles son los que me van a poner de dibujo, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural me van a poner una fibrosa, una cartilaginosa y una sinovial. Una fibrosa, una cartilaginosa y una sinovial me la van a hacer en su cuaderno de dibujo. Bien. ¿Cuántos tipos? Bueno, vamos a la segunda, pues es la segunda tipo de articulación, que se le llama suturas. Estas suturas, pues por el puro nombre, donde se encuentran en la cabeza, bueno, están formadas de tejido fibroso. Es una capa. Bien. Algunas división de lo que son las suturas se llaman planas, ¿verdad? Que están planitas, no dejan ningún relieve; cerrada, que está dentada, tiene forma de dientes; la escamosa, ¿verdad? Que tiene bisel entre una parte y entre otra; y las esquindelesis, que tienen una forma de horquilla en donde se encaja uno y está dividida, ¿sale? Es un pico, ¿verdad? En donde se encaja. Esa se le llama, entra un pico, por ejemplo, la articulación del Vomer en los maxilares inferiores en la parte de abajo. Bien. Bien, aquí están las que llamamos suturas, ¿ah? Se encuentran localizadas en la parte de la nariz, en la parte alta de la cabeza, entre el frontal, los parietales, los temporales, ¿verdad? Y el occipital en la parte posterior, ¿verdad? Esa se les llama gonfosis, que es la tercera. Se dice cuando estas superficies articulares tienen forma cónica, simple o múltiple congruentes una de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, la unión de las piezas dentarias con los alvéolos dentales, a esas se les llaman gonfosis, a esta parte donde se encaja el diente, ¿verdad? Acá tenemos las otras que se llaman suturas, igual.
Aquí hay algo de movilidad, de tal forma que puede hacer que el diente tenga un poquitito de movilidad, no siempre está muy fijo, muy compacto, en virtud de que en las partes en donde se encaja, en donde se articula, existe tejido fibroso y hace que se pueda mover también. ¿Sale? Bien, tenemos las cartilógenosas, decíamos las fibrosas, ya vimos las fibrosas y su subdivisión, ¿verdad? Ahora vemos las articulaciones cartilaginosas. Se dice que este tipo de articulaciones es semimóvil y en ella interviene el tejido cartilaginoso, así como medio de unión. El tejido cartilaginoso es el que sirve como medio de unión para unir un hueso al otro hueso. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, un ejemplo, la placa epifisiaria de los huesos, en donde se une con la parte distal, ¿verdad?, en la parte alta, y también en el esternón con las costillas hay un pequeño cartílago. A esto se le llama articulación cartilaginosa condro del esternón, del esternón con lo que es en la parte anterior del hueso, en la parte central de lo que es el tórax, ¿verdad? El apéndice sifoides, la parte de abajo de lo que es el hueso. Bien, tenemos otra parte importante también que se le llama, se dividen, las articulaciones se van a dividir en sincondrosis y en sínfisis, así como las otras, las fibrosas se dividieron, estas también se dividen, ¿verdad? La sincondrosis se dice que el cartílago es hialino, y se osifica en la edad adulta. ¿Qué es? Osificarse, que se vuelve más denso, que se vuelve más duro y que no deja tanta movilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la unión de la diáfisis con la epífisis, esta que deseamos aquí, que se vuelve un solo hueso compacto, y la otra que se le llama sínfisis, ¿verdad?, que en la que está formada por un fibrocartílago. Por ejemplo, ¿cuál es la unión de la sínfisis? Bueno, en la parte anterior de lo que es el hueso de la pelvis, ¿verdad?, entre ambos huesos ilíacos, ¿verdad? Se llama sínfisis del pubis, así recibe el nombre de sínfisis pubiana o sínfisis del pubis. Bien, tenemos las articulaciones cartilaginosas que se dividen en sincondrosis y en sínfisis. Las siguientes, ¿cuáles son? Bueno, las sinoviales. Estas, por su movilidad, son de las llamadas más móviles. Esas articulaciones son las que tenemos en nuestro cuerpo y que son las que se mueven mucho más, ¿sale? Se mueven mucho más. ¿Cuáles son? La articulación de la rodilla, ¿verdad?, en las que existen diferentes estructuras articulares que ya mencionamos al empezar, ¿verdad?, entre ellas que son los ligamentos cruzados, lo que se le llama tendones, los tendones, en la parte superior el del cuádriceps, en la parte de abajo el subrotuliano, ¿verdad? Y a los lados también los meniscos. Según su capacidad, se dice de movimiento, decíamos hace ratito, estructuralmente hablando, ya dijimos que se llamaban fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ahora vamos a verlas por su capacidad de movimiento. ¿Cuál es su capacidad de movimiento? Bueno, se van a dividir en tres también, igual que las otras por su estructura: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, ¿verdad? Algo muy parecido desde el punto de vista estructural al punto de vista funcional. ¿Cuáles serían entonces las diartrosis? Esas se dice que tienen una gran movilidad, por ejemplo, la articulación del codo y de la cadera. La articulación del codo, que es la que se mueve, flexiona, extensiona, hace rotación interna, rotación externa, ¿sale? Hace pronación y supinación, no hay ningún problema con los movimientos de la articulación del codo. La otra se le llama anfiartrosis, esa dice que son articulaciones de mediana movilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la sínfisis del pubis, la que es la parte anterior, ¿verdad?, la sínfisis del pubis, que decíamos hace rato. ¿Cuáles son los movimientos de las articulaciones? Las anfiartrosis y diartrosis actúan como punto de apoyo a los huesos y ayudan a realizar los movimientos. Movimientos de flexión, ¿verdad?, movimientos de deslizamiento, movimientos de abducción. ¿De qué consiste la abducción? En alejar, por ejemplo, un dedo o un miembro, como lo describe ahí, ¿verdad? Cerrarlos, abrirlos, o de un lado hacia el otro, ¿vale? La otra es aducción. En acercar es lo contrario a abrirlos, cerrarlos, ¿verdad? La rotación es un movimiento circular, por ejemplo, girar la cabeza, voltear para un lado, voltear al otro, es una articulación. La pronación, girar la palma de la mano hacia adelante para mostrar el dorso, hacer esto, ¿verdad? Eso es pronación, ¿verdad?
Y la supinación es el contrario, ¿verdad? Que cuando hacemos esto es pronación y supinación, ¿bien? La sinartrosis solamente une los dos huesos más próximos y hasta ahí se queda y ya no hay más movimiento, por eso se llama sinartrosis. Como les decía, este tema es muy chiquito, es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, eso se refiere específicamente cuál es la artrología. La artrología es la rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de las funciones y patología de lo que es las articulaciones. Y ya las articulaciones las vamos a dividir, como decíamos, en dos partes, por estructura y por movimiento, ¿ya? Por estructura, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y por entre cúbito y radio, que casi es lo mismo en miembros superiores y en miembros inferiores, ¿ya? De las suturas, me van a hacer una sutura, por ejemplo, la que quieran hacer, ya sea del cráneo, ¿verdad? Y finalmente de las gonfosis, esta, en donde se articula una pieza dentaria con la encía, ¿vale? Entonces esas tres, por favor, ¿vale? ¿Estamos? Entonces van a ser tres, esta de las articulaciones, que es sinartrosis, que están en la cabeza, esta de las gonfosis, y las otras que están entre la tibia y el peroné, o entre el cúbito y el radio. Bien, por hoy vamos a dar terminada la clase. Ojalá que la imagen se haya visto un poquitito mejor. Esto es obviamente, y ya lo intenté varias veces para poderlo subir al YouTube, pero pues considérenlo, yo siempre les he dicho que lo tengan muy en serio, que no lo tomen a broma ni nada por el estilo, y si pueden permanecer en sus casas, pues permanezcan. Si hay necesidad de salir, que sea una necesidad apremiante. Que se la pasen muy bien, buenas tardes, y nos vemos en la siguiente clase, que ojalá que ya sea en el plantel. Buenas tardes, adiós.